¿Alguna vez te has detenido a pensar quién era realmente Jesús antes de nacer en Belén? ¿Siempre fue llamado Jesús o había algo más profundo y misterioso sobre su identidad antes de su milagroso nacimiento? A menudo, al leer la Biblia, nos concentramos en su vida terrenal, sus enseñanzas y su misión divina. Sin embargo, pocos se cuestionan sobre la existencia de Jesús antes de su encarnación como ser humano. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no solo traerá respuestas sorprendentes, sino que también podrá transformar para siempre la manera en que comprendes las Escrituras sagradas. Vamos a explorar juntos este fascinante viaje, sumergiéndonos en los textos bíblicos que revelan verdades increíbles sobre quién era Jesús antes de asumir forma humana. Y créelo, cada detalle que revelaremos será esencial si deseas expandir tu entendimiento espiritual. Y si te gusta descubrir secretos ocultos y poco conocidos de la Biblia, ya deja tu like y suscríbete al canal para continuar acompañando esta serie de revelaciones extraordinarias. A lo largo de los siglos, se han planteado muchas preguntas intrigantes sobre Jesús. ¿De dónde vino Él? ¿Desde cuándo existe? ¿Qué hacía antes de su aparición como hombre en Belén? Aunque algunas de estas cuestiones han sido parcialmente respondidas por los propios enseñanzas de Jesús, la Biblia ofrece pistas extraordinarias que cuando se analizan con atención revelan verdades sorprendentes. Para comprender plenamente esta cuestión, necesitamos sumergirnos profundamente en las Escrituras y desentrañar las respuestas ocultas. Comencemos por lo básico. El nombre Jesús proviene del griego Yesous, que a su vez deriva del hebreo Yeshua, cuyo significado es «El Señor es la salvación». Sin embargo, esto es solo la superficie de algo mucho más profundo. La verdadera cuestión no es solo cómo fue llamado, sino cuándo comenzó a existir. Y la respuesta puede sorprenderte. La existencia de Jesús no comenzó aquella noche en Belén, rodeada de animales y pastores. La Biblia nos dice claramente que Él existía mucho antes de ese evento histórico. Esto nos lleva a una nueva pregunta. ¿Cuál era el nombre de Jesús en esa época? Curiosamente, no era solo un nombre, sino 3 títulos que reflejaban aspectos diferentes de su naturaleza divina. Y si te quedas con nosotros hasta el final de este video, revelaremos no solo esos nombres, sino también lo que Jesús hacía antes de que comenzara su vida terrenal. El Evangelio de Juan nos ofrece una pista importante ya en su primer versículo. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí, el término verbo se refiere a Jesús. Pero, ¿por qué Juan eligió la palabra verbo en lugar de un nombre común? ¿Por qué no usar otro término más simple? Para responder a esto, necesitamos entender que, en los tiempos antiguos, los nombres no eran solo etiquetas para la identificación. Llevaban significados profundos, representando la identidad, el propósito y hasta el destino de una persona. Cuando Juan se refiere a Jesús como el Verbo, está destacando el papel fundamental de Jesús en la revelación de la verdad de Dios para la humanidad. Sin embargo, hay un significado aún más profundo detrás de este término. Para comprender mejor, necesitamos explorar los términos griegos rema y logos, ambos usados en el Nuevo Testamento para describir la palabra de Dios. Rema se refiere a una palabra hablada, algo directo y momentáneo, como cuando el ángel anunció a María que daría a luz al Hijo de Dios, y ella respondió: «Hágase en mí según tu palabra». Por otro lado, logos es más abarcador. No se trata solo de una palabra hablada, sino de un mensaje completo del plan eterno y perfecto de Dios. Es exactamente este término que Juan usa al inicio de su Evangelio. En el principio era el Logos, y el Logos estaba con Dios, y el Logos era Dios.
Lo que Juan nos revela aquí es extraordinario. Este mensaje eterno, esta palabra divina, se hizo carne y habitó entre nosotros en la forma de Jesús. Ahora, permíteme hacer una pregunta. ¿Te has sentido alguna vez desconectado de Dios? Tal vez en algún momento hayas sentido que Él está distante, inaccesible o incluso silencioso. Ese sentimiento no es inusual. Durante siglos, las personas han experimentado esa sensación. Dios envió profetas, advertencias y mensajes, pero muchos aún no lograban comprender o acercarse a Él de manera plena. Entonces, algo inesperado y maravilloso sucedió. Dios hizo lo impensable. No solo envió más palabras o mensajes, sino que Él mismo se convirtió en el mensaje vivo, encarnándose en la persona de Jesucristo. Cuando Jesús vino al mundo y caminó entre nosotros, no se limitó a enseñar con palabras. Nos mostró con sus acciones quién es realmente Dios. Como Jesús le dijo a Felipe en Juan 14:9, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». Dios ya no era una idea distante, abstracta o inaccesible. Estaba presente en carne y hueso, sanando enfermos, amando a los rechazados por la sociedad y perdonando a los pecadores. Esa fue una de las muchas identidades de Jesús, pero no la única. La Biblia nos da varias pistas sobre quién era antes de su encarnación, y hay mucho más por descubrir. Volvamos un poco en el tiempo, al relato de Moisés ante la zarza ardiente. En este episodio, Dios se reveló a Moisés con un nombre poderoso: Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Ahora, avancemos al Nuevo Testamento, específicamente a Juan 8:58, donde Jesús afirma: Antes de que Abraham existiera, yo soy. ¿Notas la conexión? Jesús estaba reclamando el nombre divino de Dios para sí mismo. Esto no era algo trivial. No solo estaba afirmando ser un maestro o profeta, estaba declarando que Él mismo era Dios eterno, el mismo Dios que habló a Moisés en el pasado. Imagina a alguien hoy afirmando: Yo soy eterno y creé todo lo que existe. Parece absurdo, ¿verdad? Naturalmente, las personas considerarían a esa persona como insana. Y fue exactamente esa la reacción de los fariseos cuando escucharon a Jesús proferir estas palabras. Entendieron perfectamente lo que Él estaba diciendo y para ellos esto era una blasfemia, un crimen tan grave que merecía la muerte. Su indignación fue tan intensa que inmediatamente buscaron formas de eliminarlo. Sin embargo, esta no fue la única ocasión en que Jesús usó la expresión «Yo soy». En el Evangelio de Juan, Él hace 7 declaraciones poderosas de «Yo soy». Y cada una de ellas revela un aspecto único de su identidad divina y de su misión en la tierra. Estas 7 declaraciones no solo demuestran la autoridad sobrenatural de Jesús, sino que también evidencian su íntima relación con el Padre y el propósito trascendente de su venida al mundo. A pesar de la feroz oposición que enfrentó, los enemigos de Jesús no pudieron quitarle la vida hasta que llegara el momento determinado por Dios. Y, cuando finalmente llegó el momento del sacrificio, Jesús entregó su vida voluntariamente, mostrando, una vez más, su poder y control sobre todo. No hay espacio para dudas. Jesús es el Yo Soy, el Dios eterno y el Salvador del mundo. Sin embargo, esta poderosa declaración de Yo Soy no revela toda la profundidad de su historia y naturaleza divina. A lo largo del Antiguo Testamento, encontramos varias apariciones enigmáticas de una figura descrita como el ángel del Señor. Pero lo que hace a esta figura tan especial e intrigante es que no se comporta como un ángel común. Este ángel habla con la autoridad de Dios, realiza hechos con el poder de Dios y, lo más sorprendente aún, es adorado como si fuera el propio Dios. Ante estas descripciones surge una pregunta fascinante.
¿Sería posible que Jesús ya estuviera presente mucho antes de su nacimiento humano en Belén? La respuesta a esta pregunta puede cambiar completamente la manera en que ves la Biblia y la historia de la salvación. Considera, por ejemplo, la historia de Jacob luchando con una figura misteriosa que luego reconoce como Dios, o el momento en que Sadrach, Mesach y Abednego fueron arrojados al horno de fuego y vieron una cuarta figura a su lado, descrita como alguien similar a un hijo de los dioses. Estos eventos no son meras coincidencias. Apuntan a la presencia de una figura divina actuando directamente en la historia de la humanidad, mucho antes de la encarnación de Jesús. La conexión se vuelve aún más clara cuando miramos las profecías del Antiguo Testamento. El profeta Isaías, por ejemplo, nos ofrece una visión impresionante de la identidad de Jesús al profetizar su venida siglos antes de su nacimiento. En Isaías 9:6 leemos: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz». Estos títulos no son meras descripciones simbólicas, reflejan la verdadera naturaleza de Jesús como Dios eterno, aquel que siempre ha existido y siempre existirá. Él no fue creado, sino que comparte la misma esencia divina del Padre. Sin embargo, la revelación mayor y más profunda de todas está contenida en la oración de Jesús en Juan 17. Este capítulo nos ofrece un vistazo íntimo del corazón de Jesús mientras habla con el Padre, y sus palabras revelan verdades extraordinarias sobre su gloria eterna. Aunque existen innumerables oraciones poderosas registradas en la Biblia, como las de Abraham, Moisés y Salomón, la oración de Jesús en Juan 17 se destaca como la más sublime y significativa. En esta oración, Jesús no solo habla sobre la gloria que recibiría después de su sacrificio, sino que también hace una referencia clara a la gloria que ya compartía con el Padre antes de la creación del mundo. En Juan 17:1 leemos: «Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti». Este momento es crucial, ya que no se trata solo de una petición de gloria futura, sino de un recordatorio de la gloria eterna que Él poseía antes de que todo existiera. Desde el inicio del libro de Génesis, vemos a Dios como el creador de todas las cosas. Sin embargo, el uso del término Elohim, una palabra hebrea en plural, al referirse a Dios, ya nos da una pista de que la naturaleza de Dios implica una pluralidad. Esto sugiere la existencia de una unidad divina compuesta por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una verdad que se vuelve más evidente a lo largo de las Escrituras. Cuando Jesús habla sobre la gloria que comparte con el Padre, reafirma esta unidad eterna. Cada palabra que Él profería y cada milagro que realizaba durante su vida terrenal era una forma de manifestar la gloria de Dios en la tierra. Desde su humilde nacimiento en Belén hasta su muerte sacrificial en la cruz, Jesús glorificó al Padre en cada detalle de su existencia. Jesús siempre estuvo consciente de su preexistencia. Sabía que su misión en la tierra no era el inicio de su existencia, sino solo una etapa de un plan divino mucho mayor. Cuando oró al Padre, expresó claramente esta conciencia al mencionar la gloria que compartía con Dios antes de que el mundo fuera creado. Este reconocimiento de su naturaleza divina es algo profundo y significativo, ya que, como vemos en Isaías 42, Dios declara que no divide su gloria con nadie. El hecho de que Jesús comparta esta misma gloria es una confirmación poderosa de su divinidad, mostrando que Él es igual al Padre y que su existencia es eterna, sin principio ni fin. A lo largo del Evangelio de Juan, la gloria de Jesús es un tema recurrente y central.
Cada enseñanza, cada confrontación con líderes religiosos y cada milagro que él realizaba no solo destacaban su divinidad, sino que también servían como demostraciones continuas de la gloria de Dios. Sin embargo, la manifestación más grandiosa de esta gloria no se vio en sus milagros o en sus discursos, sino en el momento de su sacrificio en la cruz. Fue allí, al entregar voluntariamente su vida, donde Jesús reveló plenamente su verdadera naturaleza divina y cumplió la misión que le fue dada por el Padre. Al hacer esto, no solo glorificó al Padre, sino que también pidió ser glorificado con la misma gloria que poseía desde la eternidad. Juan, al escribir su evangelio, fue extremadamente cuidadoso al registrar cada detalle de las palabras de Jesús, especialmente en relación con su gloria. Cuando Jesús menciona que el Hijo del Hombre será glorificado, se está refiriendo al propósito final de su venida, morir y resucitar para traer salvación a la humanidad. Este acto no fue solo un sacrificio, sino un intercambio divino en el cual tanto el Padre como el Hijo serían glorificados mutuamente. Finalmente, esta oración de Jesús en Juan 17 no fue solo una petición de gloria para sí mismo. También oró por todos aquellos que en el futuro creerían en Él. En Juan 17:24 dice: Padre, quiero que aquellos que me has dado estén conmigo donde yo estoy y vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste antes de la creación del mundo. Esta petición revela el profundo deseo de Jesús de compartir su gloria con todos los que lo siguen, mostrando que nuestra salvación no es solo un acto de gracia, sino parte de un plan de amor eterno que existía antes del inicio de los tiempos. En el libro de Apocalipsis, Juan nos ofrece una visión impresionante de Jesús en su plena gloria celestial. Describe una imagen poderosa y majestuosa que contrasta fuertemente con el Jesús humilde y sufriente que conoció durante su vida terrenal. En Apocalipsis 1, 12, 13 leemos: Me volví para ver quién me hablaba, y al volverse me vi a mí mismo como una figura semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica larga y con un cinto de oro alrededor de su pecho. Esta descripción no deja dudas de que Juan estaba ante algo extraordinario. No solo escuchó una voz poderosa, similar al sonido de una trompeta, sino que también vio la figura gloriosa de Cristo, aquel que es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Estos títulos, usados exclusivamente para Dios en el Antiguo Testamento, dejan claro que Juan estaba en presencia del propio Señor Jesús, ahora revelado en su gloria eterna. Lo que hace que esta visión sea aún más significativa es el simbolismo presente en cada detalle de la apariencia de Jesús. La túnica larga y el cinto de oro alrededor del pecho no son meros adornos. Evocan la figura del sumo sacerdote, reforzando que Jesús no es solo el Rey de Reyes, sino también el sumo sacerdote perfecto, aquel que intercede por nosotros ante Dios y ofrece el sacrificio definitivo por los pecados de la humanidad. Este doble papel, rey y sacerdote, destaca la singularidad de Jesús en toda la creación. Él no es solo un líder espiritual, sino el mediador supremo entre Dios y los hombres. Juan continúa describiendo la figura de Jesús con una riqueza de detalles impresionante. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce pulido, como si refinados en una fragua, y su voz era como el sonido de muchas aguas. Apocalipsis 1, 14, 15. Cada una de estas características posee un profundo significado simbólico. La cabeza y los cabellos blancos representan la pureza absoluta y la eternidad de Cristo. Sus ojos, como llamas de fuego, simbolizan la capacidad de ver y discernir todas las cosas con justicia divina, penetrando en los corazones
y las intenciones más ocultas de los hombres. Sus pies, como bronce pulido, indican fuerza, estabilidad y la capacidad de juzgar con rectitud, mientras que su voz, poderosa como el sonido de muchas aguas, refleja la autoridad inigualable de su palabra. Esta visión remite a descripciones similares en el Antiguo Testamento, como las encontradas en los libros de Daniel y Ezequiel, donde figuras celestiales y ángeles son retratados con características sobrenaturales. Sin embargo, lo que diferencia a Jesús de cualquier ser celestial es su gloria incomparable y la declaración de su soberanía absoluta. Juan no estaba ante un ángel, sino ante el propio Dios en su forma glorificada. Esto se vuelve aún más evidente cuando describe el rostro de Jesús, que brillaba como el sol en todo su esplendor. Apocalipsis 1:16. La luz intensa que emanaba de su rostro simboliza la gloria divina, una luz que ningún ser humano podría soportar ver sin ser consumido. Ante esta visión abrumadora, Juan no tuvo otra reacción más que caer como muerto a los pies de Jesús, sobrecargado por la majestad y santidad de su presencia. En ese momento, algo extraordinario sucede. Jesús, en su compasión, toca a Juan y dice: «No temas. Yo soy el primero y el último. Soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora estoy vivo para siempre y para siempre. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Apocalipsis 1:17-18. Con estas palabras, Jesús no solo consuela a Juan, sino que también reafirma su autoridad suprema sobre la vida y la muerte. La declaración de que Él posee las llaves del Hades y de la muerte indica que solo Él tiene el poder de determinar el destino final de cada alma. Esta es una afirmación poderosa que ofrece esperanza a todos los que creen en Él, pues garantiza que, a través de su victoria sobre la muerte, la vida eterna está disponible para todos. En el contexto del Apocalipsis, la palabra revelación, del griego apocalipsis, significa justamente eso: una exposición de la verdad oculta. Y la mayor revelación de este libro es la gloria de Jesucristo. Él no es solo una figura histórica o un profeta venerable del pasado. Él es el Señor vivo, reinando en gloria y majestad, actuando activamente en la historia y en el destino de la humanidad. Desafortunadamente, muchos aún ven a Jesús solo como alguien distante, una figura cuyo impacto fue relevante en el pasado, pero sin influencia real en el presente. Este tipo de visión limita la comprensión de quién es realmente Jesús. Charles Spurgeon, uno de los mayores predicadores de la historia, destacó que el propósito del Apocalipsis no es solo prepararnos para eventos futuros, sino revelarnos la verdadera identidad de Cristo y recordarnos su presencia constante en nuestras vidas. Si Dios se preocupó por darnos una revelación tan detallada sobre el futuro y sobre Jesús, esto significa que debemos prestar atención a este mensaje. Muchos pueden pensar que no es necesario preocuparse por las profecías hasta que comiencen a cumplirse, pero esta es una postura equivocada. Dios nos dio estas profecías como una forma de prepararnos y fortalecernos, y ignorarlas sería negligenciar un aspecto importante de nuestra fe. Además del Apocalipsis, el libro de Daniel también ofrece visiones proféticas extraordinarias que apuntan a la gloria de Cristo y al futuro de la humanidad. Estudiar estas profecías nos ayuda a entender mejor el plan divino y a mantenernos firmes ante las adversidades. Cada detalle registrado por Juan en el Apocalipsis sirve como un recordatorio de que Jesús está en el control absoluto y que nada sucede fuera de su soberana voluntad. Y así llegamos al final de este video. Esperamos que la revelación sobre Jesús y su gloria haya tocado profundamente tu corazón, así como impactó a Juan hace tantos siglos. ¿Y tú? ¿Qué te pareció todo lo que aprendimos hoy? Nos encantaría conocer tu opinión, así que no olvides dejar un comentario abajo
contándonos qué parte te impactó más. Si te gustó este contenido, no dejes de darle like al video y suscribirte al canal para no perderte las próximas revelaciones increíbles que tenemos preparadas para ti. Gracias por estar con nosotros y hasta el próximo video.